Reciban un saludo especial, espiritual y cristiano a los que me siguen en este canal. Voy a tener la oportunidad de estar en YouTube y en Instagram. Me pueden seguir con el nombre que tengo del caminante. Tratemos de enlazar el tema que dejamos en la anterior video audición para ir comprendiendo poco a poco hasta llegar a lo más complejo. Lo más complejo en mis disertaciones, en los próximos videos. Por eso vengo desde el principio haciendo un esbozo general, llevando el mensaje de tal manera que pueda ser comprendido por las personas que vean por primera vez mis videos, porque es una propuesta que traigo que la inspiré fue mi inspiración en un momento de crisis violenta que tuve, una enfermedad muy cruel, auspiciada y patrocinada por los enemigos del Eterno, porque ellos son los que alteran el plan que ellos tienen para uno. Eso ya quedó en la historia, ya quedó en el pasado. Yo los perdono a esos seres y ruego y pido a Dios que los perdone también, porque no saben lo que hacen. Por eso vuelvo y repito, tratando de atar cabos, hablando en términos llaneros, porque soy nacido en el llano, los llanos orientales de Colombia, en Tame, Arauca. A veces la terminología que utilizo pues es una terminología regional para manifestar lo que uno quiere que las personas entiendan. Entonces, retomando el tema anterior, con el pueblo de Israel, en las Sagradas Escrituras menciona cómo le tocó a ese pueblo de Israel luchar por sobrevivir, luchar contra los enemigos que se circundaban alrededor, en las regiones que eran fértiles, porque ellos tenían sus ovejas, tenían que llevarlos de un sitio a otro, a los pastos, porque entonces no había cerca, no había fronteras. Fronteras entre los pueblos sí, pero dentro de la región donde ellos dominaban no habían alambres, algo que impidiera pasar el ganado, las ovejas de un lado a otro. Entonces, los pueblos vecinos sabían la sabiduría y la inteligencia de este pueblo de Israel, entonces buscaban dominarlo. Sucedieron muchas cosas, en el Antiguo Testamento las mencionan. Todas esas tribus que vivían alrededor de las tribus de Israel, ellos tenían su Dios, un Dios particular, que era el que los dirigía. Exactamente lo mismo que pasó con el Señor Jehová. Esos pueblos tuvieron también su guía de la manera como ellos dirigían a sus pueblos. Pero el Señor Jehová solamente se dedicó a su pueblo de Israel y se ha dedicado a su pueblo de Israel en el término etimológico, porque pues, Israel sí es un pueblo que ha sido bastante asediado y en este momento está como actor en el centro del conflicto mundial. Vuelvo a repetir lo que se dijo anteriormente en las otras disertaciones, cómo esa rebelión que hubo en los cielos, que fueron encarcelados esos ángeles, arcángeles, querubines, serafines, que fueron rebeldes, que quisieron ser más que Dios, invadir el universo. Fueron castigados y muchos de ellos los trajeron aquí a la tierra. Aquí fue una cárcel para ellos. Pero ellos traían su sabiduría, su potencia, también eran seres perfectos, poderosísimos. Ellos son los que han estado sobre la faz de la tierra generando siempre el desorden. Cuando hubo la selección en Atlántida, que el Señor Jehová sacó a su pueblo, pues hubo muchos seres contrarios con sus respectivos dioses que en ese momento no se encontraban en Atlántida, estaban lejos del continente. Esos también invadieron la tierra junto a la raza escogida por Dios. Entonces ellos siempre han creado desórdenes, porque ellos son los que han generado el conflicto en el planeta Tierra, y el pagano somos nosotros los seres humanos. Entonces en ese entonces, en la época de Jacob, sucedió lo mismo. Ahí se ve la lucha que hubo entre Goliat y David. Eso demuestra de que habían otros dioses que siempre han tratado de apoderarse de la obra del Creador. Entonces el Creador nunca va a permitir eso. Él siempre tiene su pueblo y Él lo escoge.
pero no es fácil. No es fácil porque las leyes que el Señor Jehová establece para el ser humano son bastante rígidas. Ahí fue donde se estableció con el tiempo, que hablaremos de eso, los 10 mandamientos, en la época de Moisés. El pueblo de Israel pues, sobrevivió a muchos ataques, siguió su avance, su forma de vida. Ahí menciona cuando el pueblo de Israel fue conquistado por los egipcios, y los egipcios los llevaron como esclavos, y los egipcios tenían su Dios también, un Dios particular, mientras que el pueblo de Israel fue esclavo. Pues el Señor Jehová permitió eso porque se necesitaba que ese pueblo se perfeccionara, que respetara el mandato, las leyes que él haya establecido. De la única forma es el castigo. Tiene uno que sufrirlo en carne propia para que reconozca el valor que tiene y la necesidad de volver al seno del Padre. Entonces, Egipto, el faraón de los egipcios, pues, tenía sometido al pueblo de Israel como esclavos. Ahí cuenta la historia sagrada que una criada hebrea, o sea, del pueblo esclavo, tuvo un niño, pero que corría riesgo de que ese niño lo asesinara, y que ella lo dejó a la costa del río que cruzaba por el país, y sabía que la reina iba a bañarse a ese río. Entonces la esclava se dio cuenta de que podía hacer que esa reina adoptara al niño. Así sucedió. Me cuenta la historia de que la reina rescató al niño, lo llevó ante el faraón y fue criado en la cultura de los egipcios. Allá se preparó Moisés, pero él siempre tenía dentro de sí ese espíritu, esa rebeldía de que no podía permitir la esclavitud. No sé qué pasó. Bueno, ahí menciona de que Moisés, por defender a un esclavo, tuvo que asesinar a un soldado, y ya él le tocó que salir huyendo de Egipto, porque el faraón, que lo tenía como un hijo preferido, que habían 2 hijos, que tenía un hijo que tenía el faraón más Moisés, que era adoptivo. Moisés tenía mucho poder, pero le tocó, él se fue otra vez. Y vagó por el desierto, y se encontró a las aldeas que no habían sido esclavizadas, que estaban en rebeldía contra Egipto. Y ahí encontró al jerarca de esa tribu, y él se enamoró de una muchacha. Así cuenta la historia, que tuvieron hijos, y él seguía con el entusiasmo, la cosa de algo que tenía que hacer, una misión, pero él no sabía cuál era. Ahí iban de cuenta cuando él pastoreando las ovejas, vio un resplandor en la montaña y subió a ver qué era. Y él vio una zarza ardiendo en llamas. O sea, zarza es un árbol de espina. Y vio que esa zarza ardía en llamas y se acercó. Entonces, que desde el fuego, del resplandor, una voz le dijo que se quitara las sandalias porque ese era sitio sagrado. Pues Moisés hizo caso y se acercó, y volvió a tener ya contacto después de muchos años. El ser humano volvió a tener contacto con el Señor Jehová, y era la voz de Dios que le decía. Ahí fue cuando Moisés conoció en cuerpo y sangre la existencia de ese Dios todopoderoso. Que el Señor Jehová tiene cuerpo inmortal, pero es un cuerpo físico, y así como el de nosotros, pero él es inmortal, él es supremamente perfecto, poderosísimo. Por eso dicen las Escrituras que el que no ha visto a Dios, el día que lo ve muere, porque no resiste el resplandor. Ten esa zarza ardiente, y ahí salió la voz. Decía Moisés qué debía hacer para dirigir ese pueblo, dirigir un pueblo. Él aceptó la propuesta. Ahí es donde está el gran misterio, y eso es bastante delicado decirlo, complejo, pero hay que decirlo. ¿Qué había detrás del fuego? ¿Qué era lo que había? ¿Qué era eso? ¿Por qué sucedía eso? Eso tiene su
su explicación científica esotérica. La palabra esotérica con S, no exotérica, porque lo que es exotérico es todo aquello que es externo, y la palabra esotérico es aquello que es oculto. Entonces, existen dos conocimientos: el conocimiento exotérico con X y el conocimiento esotérico con S. Son dos conocimientos. Uno que es el conocimiento para alimentar el cuerpo humano, para darle de comer al cuerpo. Y el otro conocimiento es para darle alimento al alma. Entonces, ese conocimiento esotérico es el que Raimundo y todo el mundo desecha, lo hace a un lado, no le para bolas, lo bota, lo pisotea, o lo pisoteamos y lo echamos a la canasta de la basura. Pero es el más importante de los dos, el conocimiento esotérico, el conocimiento de aquello que no se ve. Ese es el objetivo de todo ser humano. Por eso fuimos creados y colocados la semilla aquí sobre la faz de la tierra. Entonces, esa explicación, ese conocimiento esotérico, es el único que puede revelar qué era el misterio del fuego y de otros misterios que poco a poco vamos a ir analizando. Es algo que realmente está demostrado. Entonces se hizo el convenio, el Señor Jehová le entregó a Moisés la tabla de salvación, digo la tabla de la ley, le entregó 12 mandamientos escritos en fuego. Entonces Moisés tenía un hermano, se llama Aarón. Moisés tenía una dificultad en el hablar, tenía frenillo debajo de la lengua, no podía pronunciar bien las palabras, pero tenía el conocimiento, mientras que Aarón sí podía hablar y él fue el traductor, él fue la corneta, él fue el que hablaba al pueblo. A través de Aarón, Moisés le explicaba qué era lo que tenía que decirle al pueblo. Entonces, ahí menciona de que la orden era de seguir la creencia y la fe, no la creencia de creer, sino de crear, la necesidad de hacer lo que Dios le satisface, que es su santa voluntad. Entonces sucedió ese evento en el cual estoy hablando ya cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud. Entonces el pueblo ya fuera de la esclavitud recibió los 12 mandamientos, devotamente aceptaron que sí lo iban a cumplir, y así continuó hasta que el pueblo empezó el desorden nuevamente, y Moisés recibió el llamado del Señor otra vez a la montaña y fue. Entonces, cuando Moisés bajó de la montaña, pues vio que el pueblo estaba desordenado. Entonces él, pues decepcionado, rompió las tablas y volvió nuevamente a hablar con el Señor Jehová. Entonces ya él le quitó 2 mandamientos y dejó 10, que es lo que actualmente conocemos, pero que no hemos sabido interpretar, porque no conocemos el hondo significado de cada uno de los mandamientos. ¿Qué quiere decir? Entonces, el pueblo de Israel estaba desordenado, fue castigado, se le entregaron los 10 mandamientos, volvió el pueblo a enderezarse y inició su recorrido hasta que sucedió lo que hoy en día sucedió. Pero en el momento de la esclavitud, cuando Dios le dijo a Moisés que hablara con el faraón para que dejara libre al pueblo de Israel, y el faraón no quiso, entonces fue sometido el pueblo de Egipto a 7 plagas. Ahí está otra vez el número 7 plagas. La última fue la más crítica, que fue la muerte del hijo del faraón, del niño. Siempre cuando el faraón le dijo a Moisés que sacara ese pueblo de ahí, que no quería más problemas con ese Dios, porque los egipcios tenían su Dios, tenían su creencia. Entonces, cuando salió el pueblo de Israel, dicen que la Escritura dice que en el día era una nube que los guiaba, porque el Señor Jehová, esa fue la orden, que siguieran o siguiéramos esa nube, que para donde esa nube fuera, que ese era el camino que había que seguir. Y en la noche era una luz que guiaba al pueblo de Israel. Y nosotros seguíamos esa luz. Ahí está el primer interrogante. ¿Qué era esa nube? ¿Qué había detrás de esa nube? Y en la noche, ¿qué era esa luz? ¿Quién producía esa luz? Entonces, lo que estoy diciendo es alarmante, porque automáticamente, si cualquier feligrés cristiano o católico escucha lo que estoy diciendo,
Y nadie va a decir que eso es sacrilegio, que eso es investigar los planes de Dios, que eso es contradecir a Dios, que eso es pecado, que no hay que hacerlo porque eso ofende a Dios. Desafortunadamente ese es el concepto que tiene la humanidad, la mente humana, de crear barreras. Pone obstáculos con el objeto, muchas veces inconsciente, de que el ser humano no busque la verdad, no encuentre la verdad. Y para encontrar la verdad hay que analizar todo, reflexionar todo, sacar deducciones. Si no somos intelectuales, pero sí tenemos entendimiento, pues simplemente es tratar de comprender y analizar y comparar, porque por eso existen esa ciencia que llama la ley de las analogías. La ley de las analogías es ver la comparación, comparar blanco, negro, gordo, flaco, etc. Todo tiene su razón de ser. Y la etimología de las palabras, qué significan las palabras, todo eso tiene que uno empezar a reflexionar y a sacarle conclusión. Entonces, ¿qué era eso que había? ¿Qué era esa nube? ¿Qué era esa luz? Esto no es pecado decirlo, ni es un error decirlo, porque es la pura y legítima verdad. Porque por la verdad murió Jesucristo, y por la verdad han muerto muchos, y por la verdad muchos corremos peligro. Entonces, ya en ese entonces, ya existía el misterio, cómo el Señor Jehová se manifestaba a los hombres, porque si ellos lo hacen, esos seres sagrados lo hacen, físicamente se le presentan a uno, pues luego que uno del terror, el riesgo de perder la vida, de morir. Entonces, lo que había detrás de la nube son naves cósmicas, naves extraterrestres, los ovnis, los famosos objetos voladores no identificados. Era una nave inmensa, una nave cósmica, una nave extraterrestre. Eso era lo que estaba detrás de la nube, porque esas naves extraterrestres, esos platillos voladores no identificados, ellos producen la nube y pasan desapercibida para el ojo humano o para los radares actualmente. Ellos pueden estar en cualquier parte, incluso hay naves de cristal. Bueno, más adelante podemos ahondar en eso. Entonces hay seres perfectos en el universo que también son mecánicos celestes. Ellos también, su inteligencia les ha permitido crear naves que pueden viajar a través del tiempo a más de 300.000 kilómetros por segundo. Ellos desaparecen en forma instantánea. A veces cuando los radares lo detectan, ellos lo van a buscar nuevamente y no lo encuentran, porque ellos ya desaparecieron, viajaron a través del tiempo. En la noche precisamente eran esa misma nave que producía esa luz que nos guiaba. Esa terminología que estoy empleando es bastante alarmante, puede crear confusión en la mente humana, pero es la pura realidad, porque no hay más explicación que eso, más las que vienen, que vamos a ir identificando poco a poco. Entonces, cuando el Señor Jehová llevó a Moisés a través del desierto y que el pueblo aguantaba hambre porque ya la mercancía que llegaban se les acababa, entonces menciona las Sagradas Escrituras que del cielo cayó maná y que del cielo cayeron codornices, que cantidad de gente cogían para su comida, para alimentar a miles de seres que viajaban a través del tiempo, a través del desierto. Imagínense cuántas aves no tendría que el Señor Jehová enviarles para que comieran. Maná es una especie de masa para hacer arepas, para hacer pan. Ese es el maná del desierto. Entonces, desde arriba, desde detrás de las nubes, les botaban ese alimento al pueblo. Pero esas naves no se dejaban ver. Y también cuando llegaron al mar, por ejemplo, Moisés llegó al mar, que cuando Moisés levantó el cayado, el mar se dividió en dos. Y se menciona que en ese momento el mar fue cubierto por una inmensa nube que oscureció el lugar y las aguas se separaron.
Entonces, científicamente, esotéricamente, se ha establecido y se ha sabido de que se colocaron 3 naves estratégicamente en esa dirección del mar, y pusieron ellos su tecnología avanzada que tienen, y hicieron que las aguas se abrieran. Cuando las aguas se abrieron, el pueblo de Israel cruzó el mar, cruzamos el mar, pasamos al otro lado, y que cuando el ejército del faraón iba detrás del pueblo que se le había escapado, entonces la nube se retiró y las aguas volvieron a coger su normal desarrollo, y el ejército del faraón se pereció ahogado, y nosotros logramos pasar al otro lado y seguimos caminando a través del desierto, guiados siempre por esa nube y por esa luz en la noche. Y el Señor Jehová llevó a Moisés a lo alto de la montaña y le señaló y le mostró la tierra prometida. Anteriormente él le había prometido de que lo llevaría a un sitio muy especial donde la tierra manaba agua y leche, miel y leche, y le mostró el terreno. Le dijo que ese terreno iba a ser entregado por él, pero que por ahora no podían entrar a la tierra prometida. Él nos prometió una tierra prometida, pero dijo que todavía no podíamos llegar a esa tierra prometida. Ahí se estableció el pueblo de Israel, en ese sitio. La promesa ha seguido vigente, ya se cumplió, pero como estamos ciegos, no hemos detectado qué es. Entonces, el Señor Jehová, como Él es supremamente inteligente, perfecto y todo, y Él sabía de que América del Norte, América del Sur, América Central se retiraría del continente en el que se estaban, en el continente europeo, en el viejo continente, llamémoslo así. Y fue cuando se creó las Américas, se separaron. En la tierra prometida está en América del Sur, en la tierra prometida. El pueblo de Israel pues quedó establecido en el sitio donde está. En este momento está siendo sometido a una prueba final, porque ya es hora de que el pueblo escogido por Dios, ya que se ha integrado ese caudal de 144,000 miembros, entonces ya es hora de que la tierra sufra el cataclismo que viene. Es un cataclismo nuclear, porque las potencias del mundo, muchas de ellas están dirigidas por esos dioses perversos que desobedecieron al Creador y están orientando a esos pueblos a apoderarse del planeta, pero lo que no saben es que están adelantando es la destrucción del planeta, o sea, el acabose de las ciudades, porque realmente la tecnología humana ha avanzado tanto que ya hay bombas nucleares, en las potencias las tienen, simplemente esperan la orden para apretar el determinado botón y las ojivas nucleares salen a la atmósfera. O sea, ese es un sistema que creó la ciencia actual, que se llama sistema fraccional de bombardeo orbital. Es decir, que cada cabeza nuclear tiene un objetivo en cada país. Hay unas que están enfocando a Nueva York, a Washington, otras están apuntando a Moscú, otras están apuntando a América del Norte, otras están apuntando a la China, etc. Todas tienen ya su ojiva nuclear destinada. Y cuando esa ojiva sale al exterior, sale a la atmósfera y se descuelga hacia el objetivo, ya nadie podrá detenerla. Entonces muchas de ellas explotarán a más de 500 metros de altura sobre el objetivo. Otras que ya han creado y que han penetrado la Tierra hasta 100 metros hacia abajo. Todo eso, esa tecnología de destrucción masiva, es supremamente peligrosa. Ya las potencias mundiales la tienen. Todo eso ha sucedido a consecuencia de esos elementos perversos que todos los seres humanos tenemos dentro, que se llama ego. El ego que cada uno de nosotros tenemos no comparte con el ego del vecino, del semejante. Y al no compartir, entonces viene la violencia, la contradicción, etc. Entonces, cuando un país, una superpotencia, ve que corre peligro de perder el dominio sobre la faz de la tierra,
entonces actúa más rápido para tratar de eliminar al oponente. Y es ahí donde nosotros venimos a sufrir las consecuencias. Esto que estoy hablando, esto lo han visto cantidad de videntes, que ellos han viajado a través del tiempo. Muchos de ellos han viajado al pasado y han escudriñado en las entrañas de la memoria que tiene la madre naturaleza, que se encuentra en la quinta dimensión, en los registros acásicos, donde están todo lo que ha sido los episodios que ha pasado sobre la faz de la Tierra. Esos episodios están grabados allá, ellos se repiten una y otra vez, pero ya cambian el escenario. Entonces muchos de ellos han pasado al pasado, han visto lo que sucedía en la época antigua, han traído los recuerdos, los han dejado escritos. Otros han viajado al futuro, Por ejemplo, el Maestro Jesús, él dice, todo aquel que tenga la marca de la bestia en la frente serán los únicos que podrán vender, comprar, negociar, etc. Él habla sobre la marca de la bestia. La marca de la bestia es una marca que nos han colocado a nosotros entre ceja y ceja. Esa marca de la bestia es la que nos tiene dominados. Incluso a un niño pequeñito, para que coma, le colocan el celular para que vea determinado programa. Y mecánicamente el niño, viendo el programa, va comiendo. Si no le colocan ese programa o ese celular, el niño patalea, da un golpe de pecho, llora, etc. Entonces, esa marca de la bestia ya está entre ceja y ceja de nosotros los seres humanos. Entonces, él no explicaba así como estoy explicando, sino él dijo, todo aquel que tenga la marca de la bestia en la frente y en la mano derecha serán los que pueden comprar, vender, negociar, etc. Él se estaba refiriendo al Internet, porque él viajó al futuro y vio todo lo que va a suceder. Todas las profecías que están en las Sagradas Escrituras, todas se cumplirán al pie de la letra, porque ellos viajaron al futuro, comprobaron lo que va a suceder, y por eso dijeron, por ejemplo, uno de ellos dice, cuando la luna se parte en dos, el tiempo del fin viene en camino, o el tiempo del fin llegó. Entonces, muchos seres humanos que han visto esa profecía creen y esperan es que la luna se parte en dos pedazos. Y eso no es así, eso simplemente es un símbolo, una profecía. Eso quiere decir de que cuando los Estados Unidos enviaron su cohete a la luna, colocaron la bandera de los Estados Unidos. Y cuando Rusia fue a Estados Unidos y visitó la luna, también puso la bandera. O sea, geológicamente se repartieron la luna, o sea, la luna se partió en dos. Ahí se cumplió la profecía. Pero en ese entonces el profeta no decía qué era, simplemente dijo que se partiría en dos. Y así por esa forma de expresar los grandes sabios, los cerebros que ha habido en la tierra, ellos han dejado claves, misterios, que solo nosotros tenemos es que dedicar el tiempo y empezar a develar, a investigar, sacar conclusiones, no comer entero. No aceptar que las cosas, porque dijeron que porque un pastor o un dirigente religioso dijo tal cosa, eso es así. No, por eso dice el Maestro Jesús, si un ciego guía a otro ciego, ambos se irán de cabeza al abismo. Y eso es lo que él está diciendo, de que hay gente que le prohíbe a las personas hacer tal cosa, que porque Dios se disgusta, que se pone bravo. Entonces la gente se abstiene de hacerlo porque le da temor de que Dios lo castigue. Pero a eso vinimos a este mundo, es a investigar, a prepararnos, a indagar, a buscar la razón de ser. ¿Por qué vinimos a este mundo? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué debemos hacer? Hay muchas cosas en las cuales tenemos que ir poco a poco profundizando hasta llegar a comprender la razón de ser de nuestro ser. Entonces, es necesario que si queremos comprender más a fondo, tenemos que estar en contacto con nuestro Padre Celestial, ante todo con nuestro Padre interno, nuestro Dios interno, porque cada uno de nosotros tenemos un Dios particular. Y eso lo dice el Maestro Jesús. Él dice, cuando vayan a orar, cierren la puerta, entra a tu cámara y ora a tu Padre que está en secreto, que tu Padre que está en secreto te premiará en público. Oren así. Y Él entregó el Padre Nuestro. Entonces, si Él está hablando de un Padre secreto,
de un Padre que está en secreto, es porque cada uno de nosotros tenemos nuestro Padre en secreto. Él dice, ora a tu Padre que está en secreto, o sea, nuestro Padre íntimo, nuestro real ser, el que realmente vale, el que está en nosotros y que nos permite algún día volver a integrarnos a Él, o sea, religarnos a Él. La palabra religión viene de ese término, religare, o sea, religar, quiere decir volver a ligar, volver a unirnos a Dios. Eso es lo que quiere decir religión. No, religión no quiere decir una casa de ladrillos o una catedral, no. Y nosotros somos un templo vivo de Dios vivo. Y por hoy dejo ahí, les agradezco mucho que me hayan escuchado. Próximamente estaré al aire en YouTube, en Instagram y en Face con el nombre que encontré, que busqué, de El Caminante. ¿Caminante por qué? Porque uno camina en este mundo, en este valle de lágrimas, es para encontrar la razón de ser. Hay muchos caminantes. Todos los seres humanos debemos convertirnos en caminantes, en buscadores de la verdad. Les deseo un feliz día y ojalá puedan reflexionar cada cosa que he dicho para beneficio propio y para poder rendir en nuestro progreso espiritual. Muchísimas gracias.